Buenas tardes, hermanos. Es un placer volverles a ver ahora en la tarde. Queremos más de la palabra del Señor y por eso estamos acá en este lugar, porque queremos seguir aprendiendo, seguir fortaleciendo nuestras vidas, seguir llenándonos, como aprendíamos en la semana anterior, del Espíritu Santo. Y solamente se puede a través de la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la única forma de nosotros aumentar nuestra fe, es la única manera de llenarnos del Espíritu Santo. Muchas gracias al modelo que tenemos. De calcetines, dijo el pastor. Bien, pero estamos acá para seguir aprendiendo. Como decía, siempre en la mañana vemos nuestro fundamento, pero en la tarde vemos los hábitos que hay que adquirir. Aquellos hábitos. Siempre hemos aprendido y se ha escuchado que para formar un hábito necesitamos 21 días repitiendo lo mismo para poder lograrlo y que se automatice en nuestra vida. Es un reto difícil porque 21 días se hacen eternos cuando uno quiere formar un hábito, pero no hay nada que podamos sin el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces hay que pedirle ayuda a Él para poder avanzar en esa vida. Hemos recibido reportes, me gusta hablar de la gente de Ecuador, recibí hoy día un reporte, salían a las 8 de la mañana desde el pueblo más cercano a la selva donde estaban para viajar a Cusut, a Quito, la capital de Ecuador. Ese viaje toma 4 horas, ¿ya? Y me escribió recién a las 4 de la tarde, me escribió mi madre y le dije, ¿ya llegaste a Quito? Me dijo, todavía voy en camino. Y le dije, les pasó algo, pincharon la rueda, algo le pasó al camión. Y me dijo, no, pasamos a un zoológico especial donde tenían todo tipo de culebras, serpientes y leones. Y los tenían a 1 metro a los leones y me mandó un video de cómo tenían a los leones ahí al frente. Y yo le dije, ¿no se cansaron de la selva estar en peligro de serpiente, de lo que sea, leopardo, cualquier cosa? Y se van a meter a un zoológico para ver más serpientes y más cosas que uno les tiene miedo, ¿cierto? Pero están disfrutando ahora y ellos querían aprovechar esa cosa. Entonces yo creo que deben estar recién llegando ahora, hasta ahora, a la capital ya para seguir disfrutando, para que sigan compartiendo. Entonces ese es como el reporte que tenemos de aquellos y nosotros vamos a seguir aprendiendo su palabra, ¿ya? Vamos a seguir aprendiendo porque hoy día, en esta tarde, quiero hablarte sobre los hábitos para la salud relacional, ¿cierto? Ya hemos repetido distintas veces que hemos visto salud emocional, mental, espiritual, incluso la salud física, que es súper importante. Y ahora quiero que nos enfoquemos en aquellas promesas de Dios que tiene para nosotros cuando cumplimos ciertos hábitos en nuestra vida. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre construir relaciones saludables? ¿Ya? El otro día iba caminando y vi una calcomanía, y también lo vi después en un estado, decía, mientras más conoces a la gente, más amas a tu perro. ¿Lo has visto? ¿Ya? Y la gente muchas veces te hace sentir de esa forma, ¿ya? Porque mientras más lo conoces, más tú amas a tu mascota. Mientras más tú conoces a la persona y te acercas tanto, amas más a tu mascota. Y empiezan a correr los codazos ahí, algunos. No, o sea, sí, amo hoy en día más a mi mascota que al que tengo al lado, hermano Benjamín. Me hace querer las mascotas en vez de la persona que me acompaña en la vida. Y así pasa, pero es porque nosotros no tenemos un buen estado o unos buenos hábitos para poder relacionarnos con las demás personas. Y eso es lo que vimos en la mañana, el fundamento, y hoy en día vamos a ver sobre las amistades, ¿ya? Porque las amistades es una de las cosas más importantes en la vida. Si vamos al Antiguo Testamento, una de las grandes amistades que podemos encontrar es la de David y Jonatán, ¿cierto? Que decía que su amor era tremendo, era como hermanos. Y a pesar de que sabemos la historia de que el papá del mejor amigo quería matarlo, pero eso no rompió la relación, sino que lo hizo mantenerse mucho más fuerte en su amistad. Y vamos a ver distintos tipos de amigos que tenemos hoy en nuestra vida. Vamos a analizar si tal vez tú estás siendo un buen amigo o si la gente que te está rodeando es la correcta o la incorrecta. Y eso vamos a estar viendo hoy día, pero siempre guiados en su palabra, lo que nos dice la palabra para poder guiarnos. Bien, oremos.
Señor Padre amado, te damos gracias por poder estar una vez más, Señor, aquí en tu casa, Señor, en tu casa de adoración, en tu casa donde te cantamos, Señor, donde te alabamos y donde también aprendemos de tu palabra, Señor. Queremos ser instruidos, Señor, tal como dicen versículos, instruye al niño en su niñez, pero nosotros queremos seguir instruidos a pesar de la edad que tengamos, porque sabemos que cuando estamos en esas instrucciones no nos vamos a apartar. No importa la edad, Señor, sino importa lo que vemos en tu palabra, Señor. Tú nos hablas a todos, Señor, no a un grupo específico, sino a todos y cada uno por específico. Porque tú nos atacas y tu Espíritu Santo nos llama la atención a cada uno a través de nuestra vida personal, Señor, de las cosas que estamos haciendo, de las cosas que vamos a hacer o lo que estamos pensando hacer en un momento. Así que ese Espíritu Santo, Señor, nos guíe en este momento de la prédica para poder aprender las correctas cosas, Señor, que nos dice tu palabra y así guiarnos a ser unos buenos amigos, Señor. Un amigo como lo dice la Biblia, no como lo pensamos hoy en día en el mundo o con la percepción que nosotros tenemos. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de los que está acá, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver primero básicamente dos tipos de amigos que nosotros podemos encontrar hoy en día en nuestro contexto social. El amigo, y ahí anote porque son los primeros puntos, el primer amigo que podemos encontrar son los amigos casuales como resultado de las circunstancias, ¿ya? Amigos casuales como resultado de las circunstancias. Bien, ¿y a qué me refiero con amigos casuales? Porque el otro tipo de amigos vamos a ver que es de manera intencional. Yo lo busco para que sea mi amigo. Pero estos amigos casuales pueden ser tal vez aquellos que van juntos a la iglesia, ¿ya? Gente que conozco acá de la iglesia que lo considero mi amigo, pero casual. Cuando lo veo dentro de la iglesia solamente, compartimos un bonito momento, pero cuando no estamos en la iglesia no conversamos, pero hay una cierta amistad dentro con aquella persona. Tal vez con tus vecinos, no tienes una relación tan cercana con tu vecino, pero si lo encuentras, te quedas conversando con él, comparte, conversan un ratito, reclaman sobre los gastos comunes juntos, y ahí un ratito y después, listo. O también los que trabajan. Hay mucha gente que tú te relacionas en el trabajo, pero que realmente no son tus amigos tan cercanos. Y el otro tipo de amigos que tenemos, no los casuales, sino son los amigos cercanos. Amigos cercanos son el resultado de tus decisiones. Tal como le decía recién, esto ya habla sobre una intencionalidad, de que yo deseo que esa persona sea mi mejor amigo. Y nadie tiene un buen amigo, un amigo cercano con cualquiera. ¿Ya? Si no, estaríamos llenos de mejor amigos, pero siempre son uno, dos, a lo más son cinco, un grupo, pero dentro de ese grupo de cinco, tú tienes siempre uno con mayor afinidad. Incluso lo vemos en Jesucristo. Jesucristo igual tenía mejores amigos dentro de su grupo de 12, que era Pedro y Juan. Eran más o menos los más cercanos a Jesucristo, pero no quiere decir que con los demás no tenía amistad. Tenía amistad con los 12, pero era más cercano a esos dos. Y esos son los amigos cercanos que son el resultado de las decisiones, ¿ya? Entre más sabio tú sepas decidir tus amigos, mejor se va a volver tu vida, ¿ya? Y es el punto donde nos vamos a enfocar hoy en día. Cómo ser sabios base a la Biblia, que la Biblia traiga conocimiento a nuestra mente, para nosotros ser sabios y tomar las decisiones correctas de qué amigo debo escoger. ¿O qué amigo estoy siendo? Porque Proverbios 27, versículo 19 nos dice, como el agua al rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre del hombre. Tal vez no se entiende muy bien, pero lo que nos quiere decir este versículo es que, como el dicho, dime con quién andas y te diré, más o menos hacia ese lado apunta este versículo. Te dice, tú te muestras realmente por la clase de amigo que tú escoges, ¿ya? Los amigos que tú escoges demuestran el tipo de persona que tú eres. Es por eso que es tan importante buscar una buena amistad. Proverbios 12, versículo 26 nos dice, el justo sirve de guía a su prójimo,
mas el camino de los impíos les hace errar. El justo sirve de guía a su prójimo. Por eso es tan importante ese amigo. Porque puede ser un justo que te va a guiar o puede ser un impío que te va a provocar errar. Y es muy importante la amistad, sobre todo en la etapa de la juventud, como lo hemos visto y Pastor ha enseñado las etapas donde uno va impactándose por los demás. Se dice que de los 12 hasta los 18 años, las amistades son lo más importante, ¿cierto? De los 1 a los 6 años ¿quiénes son lo más importante? La mamá. ¿Ya? Para los que han prestado atención en las clases, que a veces se pega Pastor aquí entre medio de las prédicas, manda unas clases, de 1 a 6 es la mamá. De los 7 hasta los 11 años, el que es potencial es el papá. Y de los 12 hasta los 18, los amigos. Y es una clave, un punto muy importante. No recuerdo usted cuando tenía 12 a 18 años, si le importaba más lo que decía su papá o lo que decían sus amigos. Ahí es cuando dice, vamos nomás, pues si tu papá se va a enojar un rato. ¿Y qué hacía uno? Iba igual. ¿Por qué? Por las amistades. Son muy importantes, y tal como dice ahí, el justo, tal vez tener un amigo en esa edad, cuando tú tienes entre 12 y 18, te va a poder guiar hacia un camino muy correcto, o puedes tener un amigo muy malo que te va a provocar errar. Y eso es lo que hay que ver hoy en día. Y vamos a hablar, y la Biblia nos habla sobre 5 tipos de personas que no deberían ser tus mejores amigos. ¿Ya? Nos habla sobre 5 personas que no debiesen ser tus mejores amigos. ¿Ya? La gente, ahí destacan en el punto número 1, ¿qué gente o qué personas no debiesen ser mis amigos cercanos, mejores amigos o amigos cercanos? El número es la gente ociosa. La gente ociosa. ¿Ya? Y podríamos meter miles de versículos en cada punto, pero busque Proverbios y Proverbio ataca con muchísimos versículos a la gente que es ociosa. Sinónimos de ociosa, floja en el chileno, perezoso, vago encontré yo, vagabundo, todas esas definiciones. Entonces tú, la primera gente o el primer grupo de personas que tú tienes que alejarlo de tu grupo de amistad cercano es la gente ociosa. La gente que no va a aportar o te va a motivar a ser diligente con las cosas. La segunda gente que tú tienes que evitar es la gente iracunda. ¿Ya? Que la gente iracunda no sea tu mejor amigo. Si buscamos iracunda, lo traducimos al chileno, enojón, cascarrabias, malas pulgas. Ahí podemos encontrar, hay un colérico, estaba buscando yo sinónimos, todos aquellos puntos. Toda la gente que es muy rápida para enojarse, no debieses tenerlo dentro de tu grupo de amigos cercanos, ¿ya? Dentro de tu grupo de amigos. Número 3, la gente inmoral, ¿ya? No tienes que escoger este tipo de personas en tu vida. La gente inmoral, obviamente guiados por la moral de Cristo, la moral que nos indica la Biblia, porque hoy en día en la sociedad la moral se ha ido modificando, cosas, como dice su palabra, las cosas malas la llamarán buenas. Entonces la moral de la sociedad es totalmente distinta a la moral que nos representa Cristo en su palabra. Y entendemos como moral el conjunto de tradiciones, reglas, principios que se pueden encontrar. Entonces, hoy en día la moral de la sociedad, no, en ciertas cosas hay algo como parecido con lo de Cristo, pero es totalmente distinto. Entonces, cuando buscamos, no tienes que buscar gente inmoral en base a la Biblia, no en base al mundo. Número 4, la gente tacaña. ¿Ya? La gente tacaña. Trabaja. Al chileno, mano de guagua, cocodrilo, mano trapecista, gallina de yeso, volantín de cuero, no sé qué otro hay muchos
Hay muchos apodos para esas personas, para las personas tacañas, ¿ya? La Biblia nos menciona que y hay en el libro de Proverbios, todo esto usted lo va a encontrar en el libro de Proverbios, después dedíquese como tarea a buscar qué versículos hablan sobre la gente ociosa, solamente dentro del libro de Proverbios. La gente iracunda, la gente inmoral, y el 4, la gente tacaña, la que no se pone, la que no suelta, ¿ya? Número 5, ¿qué gente o debemos evitar de tenerlos en nuestro grupo más cercano? Grave es eso, grupo más cercano, no amistad en general. Más cercano es la gente no creyente. ¿Ya? La gente no creyente. Aquellas personas que no han escogido creer en Dios, ellos no deberían ser tus amigos más cercanos. ¿Pueden ser tus amigos? Sí, pero tus amigos cercanos, no. Debiese alejarlo un poquito de tu vida. Y como les decía, las amistades son muy importantes. No sé si usted tiene en su vida cercana o ha podido evidenciar que hay personas que destruyeron su vida por seguir a las amistades. Muchísimos casos que a mí me ha tocado ver de manera personal, también en otras personas, cómo se desviaron de su camino solamente por seguir a los amigos. Es por eso que el plan de Dios es que tú busques a aquellas personas correctas para tu amistad. Aquellas personas equivocadas van a ser la causa principal de que tú pierdas de la voluntad de Dios. Si tú buscas malas amistades, esas amistades van a ser una de las principales causas por las cuales tú te alejes de la voluntad de Dios. Como leímos recién en el versículo, el justo te va a hacer guiar. La persona correcta te va a hacer guiar. Pero el necio te va a llevar para el lado. Entonces, ¿qué hay que hacer con la gente que no cree en Cristo? ¿Ponernos arrogantes? ¿O con aquellas personas de las 5 listas? ¿Tenemos que ponernos arrogantes? ¿Tenemos que ignorarlos para siempre, no prestarle atención? La Biblia nos dice claramente que no. ¿Ya? Nos dice de hecho que debemos amar a todo el mundo. Lo vimos en la mañana, ¿cierto? Hay que amar a todo el mundo. De hecho, cuando les menciono alejarlo de su grupo cercano, no significa dejar de amarlos, sino amarlos, pero que ellos no te rodeen todo el tiempo. Entonces, simplemente lo que tú tienes que hacer es no escogerlos como tus mejores amigos o tus grupos más cercanos, porque te van a influenciar de forma equivocada. ¿Ya? Si yo les pidiera a cada uno contar algún amigo si lo hizo cometer algún error hacia los papás, yo creo que estaríamos toda la noche, si cada uno diera su ejemplo, estaríamos toda la noche compartiendo nuestros testimonios, ¿cierto? Entonces, es muy importante alejarnos de ese tipo de amistad, de ese grupo de 5 personas que les mencioné. Pero, si tenemos el lado negativo, tenemos que también ver el lado positivo. ¿Qué amigos debo buscar? Y trate de graficarlo en las dos formas. La primera es, ¿estoy siendo yo un amigo ocioso? ¿Estoy siendo yo un amigo iracundo? ¿Estoy siendo yo un amigo, tal vez incluso no demostrándome que soy creyente? Ese es el primer punto de análisis, de manera personal. Tú te analizas de manera personal y luego tú recién miras a tu grupo de amistades. Y ese es el punto y lo mismo que tenemos que ver ahora. Les voy a mencionar ahora las características positivas que debiésemos buscar en una amistad. Y pregúntate tú mismo, ¿estoy siendo yo y cumpliendo esta característica que me menciona ahora en la prédica? Y eso hay que buscar. El grupo de personas o la clase de personas que debiéramos seleccionar como grupo cercano, de tenerlos ahí al ladito tuyo, compartiendo siempre con él, son las personas que me desafíen mentalmente. ¿Ya? Personas que te desafíen mentalmente. Debes escoger a aquellas personas y preguntarte, ¿tus amigos te hacen pensar o solamente te ponen a dormir? Y no hablo en el sentido literal de dormir, ¿ya? Sino en el sentido de dormirse mentalmente. ¿Tus amistades te están haciendo pensar o te están haciendo dormir? Ahí hay que graficarse. Y como les dije, yo estoy siendo un amigo
¿Que hace pensar a mis amigos o que los duerme mentalmente? Porque Proverbios 13, versículo 20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿cierto? Si me junto con sabios, ¿qué voy a hacer? Sabio, porque sí o sí los amigos tienen influencia sobre las personas. O cuando tú te acercas mucho a alguien, tú te influencias de cierta manera. No sé si su hijo hablaba de cierta forma y después se empezó a juntar con alguien y empezó a cambiar su forma de hablar. Porque hay influencia por todos lados. Y mientras tú más te juntas con esa persona, más tú te influencias. Quieras o no lo quieras. Porque se empieza a pegar. Sí o sí. Y es por eso que nos dice ese Proverbios. El que anda con sabios, sabio será. Si tú te estás juntando con gente que debate o que está haciendo cosas muy mentales, adivina qué van a desarrollar esas personas en tu vida. La parte mental. Y eso nos dice el Proverbios 27, versículo 17. Nos dice, hierro con hierro se aguza o afila en otras palabras. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Bien, la versión TLA, la traducción al lenguaje actual, nos dice, para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Se enfoca en cuán importante es una amistad en la vida. Esa amistad te va a desafiar mentalmente si van por el camino correcto. ¿Están ustedes desafiando mentalmente a los demás? Acertijo o jugar bachillerato, todo eso incluso apunta a desafiarte mentalmente, pero no dormirte. Número 2, debo escoger amigos o la clase de personas que me apoye emocionalmente. Y si se fija, vamos viendo lo que hemos visto todas estas últimas semanas. Primero, me desafíe mentalmente. Bien, me apoye emocionalmente. Estamos viendo todos aquellos aspectos que ya hemos visto. Necesitamos personas que nos ayuden a complementar lo que hemos estado aprendiendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque si estás atravesando un momento muy difícil, el famoso Proverbios, versículo 17 del capítulo 17, ¿qué nos dice? ¿Alguien se lo sabe? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustias, ¿ya? Si tú buscas una persona que realmente, o la clase de personas que te apoyan emocionalmente, cuando hay esos tiempos de angustia y toda la gente se aleje, tú vas a girar tu cabeza y él va a estar a tu lado. ¿Tienes personas hoy en día que estén ahí a tu lado en los momentos difíciles? ¿Tú estás siendo esa persona que está en la dificultad con tu amigo a pesar de que todo el mundo se haya ido? Incluso la familia muchas veces deja y queda el amigo. Y eso es lo que nos dice. Y es como un hermano. Muchas veces tal vez la familia te apartó, pero está ese amigo que es como un hermano en los tiempos de angustia. Muchas veces, y lo digo también de manera personal, pasamos los tiempos difíciles solos. Y es muy difícil llevar la carga. Cuando uno comparte, y si lo mezclamos con las enseñanzas de antes, cuando uno se expone hacia ese amigo, se libera la carga. No sé si lo ha dicho, desde que se lo comenté a alguien, me sentí muy tranquilo. Baja esa ansiedad, baja toda esa carga que tenemos solamente por el hecho de tener a una persona al lado que te acompañe. Si no la tienes, tienes que buscarla. Ya llevas 2 características de la persona que debieses tener al lado como amigo. La número 1 era, ¿cuál era la número 1? Me desafíe mentalmente. Número 2, me desafíe, que me apoye emocionalmente. Y tal como les decía, en Gálatas 6, versículo 2, nos dice el ejemplo claro de lo que tiene que hacer un buen amigo en el tiempo emocional. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ya como estábamos viendo en Hechos, el tema de la ley de Moisés, y vino la ley de Cristo. Dentro de estos mandatos que nos dejó Cristo, este es uno. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y es por eso esa amistad tiene que ser así. Va así. Pero tú no lo haces esperando que Él te lo devuelva.
tú lo haces, como aprendíamos en la mañana, porque Dios te manda que lo hagas. Y yo lo hago porque amo a Dios y eso me lleva a sobrellevar la carga de mi amigo. Incluso cuando Él no sobrelleve la mía. Y si nos movemos en esa parte, vamos a poder notar que vamos a contar con una persona en medio de las crisis. Y esa persona, y necesitas escoger esos amigos que te apoyen emocionalmente. Búscalos, encuéntralos. Esas personas que te desafíen mentalmente, que te apoyen emocionalmente. Y número 3, esas personas que me fortalezcan espiritualmente. Estamos viendo todos los puntos que hemos visto y un amigo es muy importante, demasiado importante, en aquellos momentos donde tal vez espiritualmente no estás en tu top o cuando estás en los valles de tu área espiritual. No queremos amigos que nos debiliten espiritualmente. Nadie busca aquello, pero aún así tomamos las decisiones correctas de poner a personas que nos alejan en los momentos difíciles. Y necesitamos amigos que nos edifiquen espiritualmente. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11, nos dice este mandato del Señor a través de este libro. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Ya? La Biblia nos está diciendo que todo el mundo, toda persona necesita que alguien lo anime espiritualmente. Sí o sí, por eso nos da este mandato. Necesitas alguien que te anime cuando estás en medio de la lucha. Tal vez esas personas que sostenían los brazos de Moisés en la historia de la guerra. Necesitas de aquellas personas que te fortalezcan espiritualmente. Y si te necesitan fortalecer, es porque tú estás perdiendo las fuerzas. Y es por eso que es muy importante. Porque sin fuerzas y sin arraigarnos al Señor, nuestras fuerzas no van a crecer. Por eso necesitas a alguien de apoyo al costado que sí te ayude a enfocarte en Dios para fortalecerte. Algunas personas llaman a esto mentor, ¿ya? Y a la final, aunque el mentor sea alguien un poquito más superior a ti, igual se vuelve una relación de amistad con esa persona. Y lo podemos ver en la Biblia porque todo Timoteo en el mundo necesita de un Pablo en su vida. Todo Timoteo necesita de un Pablo en la vida de uno. Timoteo fue un discípulo de Pablo, del apóstol Pablo, y la Biblia no nos menciona nada acerca del papá de Timoteo. No nos menciona nada. Pero Pablo era tan importante en la vida de Timoteo que muchas veces le decía, hijo mío, amado mío, lo aconsejaba, lo guiaba, era ese amigo, lo fortalecía sobre todo en su época de juventud. ¿Ya? Timoteo estaba tomando una de las iglesias más grandes que ha existido en la historia. Se dice que llegó a tener alrededor de 120.000 personas esa iglesia. Imagínense alguien cuando le dice joven, tenía 28 años Timoteo. Pero dentro de la cultura judía, no pasaba a ser adulto o respetado un anciano a los 30 años. Entonces la gente o los judíos que iniciaron la primera iglesia no veían a Timoteo como una persona anciana o alguien de respetar. Imagínense, con ese desafío ante 120.000 personas, iba a necesitar fortaleza y se la encontró primeramente en Dios, pero también en Pablo. Pablo fue esa persona que le sostuvo los brazos en los momentos difíciles de Timoteo. Lo invito, no está aquí en su hojita, para que nos demos cuenta de cómo esa persona actuó, la persona que tenemos que buscar en nuestra vida a segunda de Timoteo, la carta escrita por Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 y 2. ¿Recuerdan? Timoteo no es hijo de Pablo, no lo es. ¿Y cómo lo trata? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Lo está fortaleciendo? Le está dando fuerzas. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En algún punto lo ha aconsejado. Y le está diciendo, recuerda lo que te dije antes para que actúes en base a eso. Pero al principio lo fortalece. Y eso es lo que era Pablo a la vida de Timoteo. Aunque no fue su padre terrenal,
tomó ese rol. Aunque no fuese su padre físico, tomó una responsabilidad impresionante. Expresó su amor, comprensión y transmitió la verdad de Dios por sobre todo. Necesitamos ese amigo que nos transmita la verdad de Dios. Y ese debiese ser ese mentor que tú tienes que tener en tu vida. Incluso muchas veces, al igual que Timoteo, aunque no tengamos padre o madre o nos hayan abandonado, Dios siempre se compromete a hacer algo por los jóvenes que quieren andar en sus caminos. Siempre lo hace. Y muchas veces representa ese amor a través de sus mentores en la vida. Entonces, si hoy en día tal vez tú no tienes presente a tus padres, tienes que buscar ese mentor. Y Dios va a orar mediante esa persona. Porque nos dice el Salmo 27, versículo 10, que no están sus hojitas, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. ¿Ya? Y eso es lo que hace Dios, pero siempre a través de un sermón, a través de un mentor, donde muchas veces tal vez te sermonee y te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Tienes que buscar a esos tres tipos de personas. Lo vimos, que te desafíe mentalmente, que te apoye emocionalmente y que, como aprendí ya, que te fortalezcan, ahí le dice, que te fortalezcan espiritualmente. Atacar las tres partes que para Dios es muy importante. ¿Se recuerda el versículo? Amarás al Señor tu Dios con tu mente, con todo tu alma y con todo tu corazón, ¿cierto? Nos apunta a esas tres áreas. Y necesitas amigos que te cubran esas tres áreas. Ahora, yo quiero tal vez buscar a esos amigos. Yo quiero guiarme, encontrar esa amistad en las tres personas que mencionábamos aquí, o en las tres clases de personas, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo atraer a esas personas a mi vida? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y es muy sencillo, tal como les decía. Si tú quieres atraer ese tipo de personas, tienes que comportarte tú como el tipo de persona que buscas. Y ahí está lo difícil. Y por eso muchas veces es muy difícil encontrar buenas amistades. Porque tú te tienes que comportar primeramente como un buen amigo. Y como les decía, el humano, y lo vamos a ver un poquito después, siempre está interesado en recibir, pero no en entregar. Y si la mente de todos los humanos está solamente en entregar, queda en recibir, nadie logra conectar tanto. Pero esos amigos que comparten, que no piensan en ellos mismos, son los que importan. Pero tú tienes que ser el primero en dar el paso. ¿Quieres tener buenos amigos? Sé tú un buen amigo. Y Dios va a mandarte a aquellas personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar a aquellos y atraer a aquellas personas que queremos realmente que nos apoyen en nuestras áreas es, debes interesarte en otras personas. ¿Ya? Y tal como les decía, el ser humano es muy egoísta. ¿Ya? No sé si le ha pasado que tomaron una foto grupal. ¿Ya? Aparecían, no sé, 20 personas, 30 personas. Y a donde estabas tú igual. ¿Ya? Te toman una foto con un grupo. ¿Qué es lo primero que tú ves de la foto? ¿Qué es lo primero que uno ve en una foto grupal donde apareces tú? Si me veo bonito o salí mal. ¿Y cómo yo digo si la foto es bonita o mala? Si es que yo salgo bonito, ¿ya? Puede salir todo el grupo bonito y tú justo miraste para el lado o bostezaste, te pillaron justo comiendo en la mesa de la cena del aniversario de la iglesia. Y tú decís, no, qué fea la foto. No, saquen otra, es muy fea. ¿Y quién era el único que estaba mal? Uno. Y eso te refleja, con ese ejemplo, solamente quiero reflejarte de cómo es el ser humano. Nos interesamos primeramente en nosotros. Y esto es lo que tenemos que sacar de aquello. Sino que interesarme en los demás. Si quieres superar tal vez ese temor de lo que están pensando de ti, tienes que olvidarlo. Porque cuando tú entras a un lugar, tú piensas que toda la gente va, hoy cómo anda vestido, se peinó, no se peinó, se bañó, no se bañó, se echó desodorante, no sé. Y déjame decirte que en esa sala donde hay 30, los 30 están pensando lo mismo. ¿Ya? Entonces, nadie está pensando en el otro, sino
en uno. Sácate ese temor de que todos están... No, y ese es como creerse el centro del universo, el hoyo del queque, como le dicen en los... La gente no está pensando en ti, la gente está pensando también en ellos mismos, de cómo la gente los está viendo. Así que sácate ese temor. Y todo eso, todas esas cualidades que tiene el ser humano se grafican en una sola palabra, que es el egoísmo. Si lo abreviamos más, ego. ¿Ya? Y ego es una palabra en griego que significa yo. Entonces, egoísmo sería como yo. Si lo traemos desde el griego en específico. Ego es yo. Y cuando somos egoístas, nos afectan nuestras relaciones. ¿Ya? Porque cada uno busca lo que él quiere. Y eso nos dice el Proverbios 18, versículo 1. Dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Si leemos otra versión, nos apunta a que el egoísta no acepta consejos de nadie. Ya, yo leí otras versiones y me apunta aquello. El egoísta no acepta consejo de nadie. Y si estamos buscando un amigo que nos fortalezca espiritualmente, pero yo soy egoísta y no dejo que me aconsejen, ¿vamos a lograr tener una cercanía? Deja decirte que no. Entonces hay que sacar el egoísmo de nuestra vida. Si solamente te importan tus necesidades, tal vez tus achaques, tus dolores, tus deseos, tus metas, no vas a tener muchos amigos. Si te centras solamente en ti, tus amistades no van a crecer o no vas a tener amistades cercanas. Y eso es el punto de partida para ser un buen amigo. De hecho, el versículo de Filipenses 2, versículo 4, nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y otra vez volvemos. Y todas las prédicas siempre, el último punto, ¿hacia dónde nos apuntan? Hacia los demás, no hacia nosotros. Y esta es la segunda sugerencia. Esta es la segunda sugerencia para poder construir amistades saludables. La segunda es, no seas un crítico crónico. ¿Ya? No seas un crítico crónico. ¿Has conocido a alguien que solamente está feliz cuando es infeliz? ¿Ya? Es como raro, ¿cierto? Alguien que es feliz cuando es infeliz. Se siente a gusto cuando las cosas están mal para decir, no, está mal puesta la mesa. No. Y es como que ahí se desenvuelve, ¿ya? Demuestra su felicidad cuando es infeliz. Este es un crítico crónico, ¿ya? En otras palabras, siempre se están quejando, siempre están llorando o siempre encuentran algo de que quejarse, ¿ya? Como dice el chinero, le encuentran la quinta pata al gato, ¿ya? Aquellas personas, pero tal vez de vez en cuando, pero estamos apuntando al crítico crónico, que en todo momento está buscando qué criticar. De esas personas no tienes que acercarte tanto, ¿ya? Porque nos van a alejar de las amistades. O sea, ¿hay alguien que le gustaría ser amigo de alguien que es cascarrabia? Algunos dicen, yo tengo uno hace 20 años. Y dice, estaba hablando de la amistad. ¿Ya? Las amistades se pueden cambiar. La persona con la cual tú ya hiciste un pacto con Dios, déjame decirte que lamentablemente te queda orar. ¿Ya? Te queda orar para que Dios actúe. Pero estamos hablando de las amistades. ¿Bien? Y nadie va a querer estar cerca de un cascarrabias. Y es el punto inicial también en este versículo que estábamos leyendo antes. Pero ahora en Filipenses 2, el mismo capítulo que nos habla, pero los versículos 14 y 15. Ya decía, disculpen, 4, el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ya? Ese es probablemente uno de los versículos más difíciles de seguir en la Biblia. ¿Ya? Uno de los más difíciles. Si parafraseamos y lo traemos a nuestra vida, nos dice esto: hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos.
Ya es muy difícil no ser criticado. Está hablando de ser íntegro, como nos dice en su Biblia. Pues eso es muy difícil. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarnos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Eso es lo que nos dice este versículo. En otras palabras, nos está hablando de una persona que no se queja y nos está hablando de una persona que va a ser como una estrella brillante en los momentos de oscuridad. Cuando alguien se está quejando de tu familia o un amigo, ¿tú apoyas su queja o le brindas luz en medio de la oscuridad que está viviendo? Ese es el desafío. ¿Qué persona estoy siendo? ¿La que se queja con ella o la que le brinda luz en ese momento bajo que está teniendo en su vida? Es un desafío muy importante, por eso es muy difícil, uno de los versículos más difíciles de cumplir en su palabra. Porque muchas veces caemos en el quejarnos con la otra persona. ¿Ya? El que reclama crónicamente, el que critica crónicamente, nos contagiamos y seguimos avanzando en aquello. Pero Dios te dice, tienes que ser luz, una estrella brillante en medio de la oscuridad. Y es muy importante hoy en día porque hay un mundo muy dañado, hay un mundo muy perverso, como leíamos su palabra, y tú tienes que ser esa luz. La luz y la sal de la tierra, en cada aspecto que tú tengas. Déjame darte el tercer consejo práctico que la Biblia nos tiene para construir las relaciones saludables. Tú tienes que ser y debes ser un buen oyente. ¿Ya? Y va más de lo mismo, en no pensar en uno, sino pensar en los demás. Tú te conviertes en un amigo y vas a traer personas para que sean tus amigos cuando tú eres amigo con tus oídos y no con tu boca. ¿Ya? Santiago 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, mujer, habla en generalidad hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para... Y ahí nos agarra la colita también del punto anterior, ¿ya? No ser alguien que critica constantemente o enojarse por las cosas. De hecho, el versículo nos dice después que tenemos que ser lentos para enojarnos. Si hacen las primeras dos, el tercer punto, tardo para irarse, va a ser de manera automática. ¿Ya? Si tú practicas el oír, ser pronto para oír, y practicas el ser tardo para hablar, se cumple automáticamente el tercer punto, que es tardo para airarse. Y aquí les tengo un desafío. La siguiente vez que tengan una junta donde haya gente que ustedes no conocen, busca a ese extraño y consigue que hable de él por 20 minutos. Desafío, ¿ya? La próxima vez que tengan la oportunidad donde haya tal vez un extraño o alguien que no conoces tanto, no digas casi nada de ti y solamente escucha lo que dice la persona. Y déjame decirte que después esa persona, cuando termine aquella junta, va a decir: ¡ay, es bacana esa persona! Pruébenlo, de verdad, es un desafío. Traten de hacerlo, porque automáticamente le vas a agradar. Y cuando tú le agradas y forman una relación, tú vas a poder influenciarlo. Y esa es la puerta para poder hacer las cosas. Y Proverbios 20, versículo 5 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces, cuando tú no hablas mucho de ti y escuchas a la otra persona, vas a lograr una cercanía. Pero como nos dice este versículo, mas el hombre entendido lo alcanzará. Tú tienes que sacar información de la gente, ¿ya? No sacar tu información. Tienes que ser un buen oyente. Pero ¿cómo sacamos información de la gente? Haciendo buenas preguntas, ¿ya? Muchas veces tú hablas de un tema específico con esa persona en base a que lo que tú cachaste le gusta tal vez el fútbol y tú le haces una preguntita y te habla 10 minutos de fútbol. ¿Y tú? Haciendo intervención chiquitita. Y eso te va a abrir el corazón de la persona para tú formar una relación. Tienes que aprender a hacer
preguntes, ¿ya? Porque todo el mundo es ignorante en cierto tema. Todos son ignorantes en algún punto. No, a mí me hablan de ciencia y soy ignorante. Ya no sé nada de ciencia en específico, como a la periódica de allá. Ese no es mi lado. Así que si usted empieza a hablar, yo voy a aprender de usted, porque yo soy ignorante en ese tema. Pero donde tú eres fuerte, tal vez otra persona es ignorante. Entonces hay que aprender a hacer las preguntas correctas y esa persona te va a ayudar a ti y te vas a influenciar de buena manera y tú lo vas a influenciar de la misma forma. Tienes que hacer las preguntas correctas para que aprendas a ser un buen oyente. De verdad, practiquen ese desafío. Cuando encuentren un extraño, hagan las preguntas correctas y escuchen. ¿Ya? Después me cuentan cómo les va. De verdad esa persona va a hablar y va a hablar y va a hablar. Pero son importantes esas preguntas. Si te le haces las preguntas correctas, vas a ganarte una persona donde tú puedes formar alguna amistad y por qué no compartirle del Evangelio. Solamente escuchando. Eso es una forma de construir las relaciones. La cuarta forma de construir relaciones y amistades saludables es esta. Acepta a las personas incondicionalmente. Acepta a las personas incondicionalmente. Y eso es muy fácil de graficarlo, porque hoy en día todo el mundo, incluso nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, estamos dañados. Hay algún punto donde estamos dañados, o donde vamos a cometer errores y posiblemente dañemos a otras personas. Seamos la persona más íntegra dentro de la iglesia, como alguien de afuera, estamos dañados. Entonces, por eso que tú tienes que aceptar a las personas incondicionalmente. Romanos 15, versículo 7 nos dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Y este es un punto importante que nos dice, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Tú tienes que graficar cómo Cristo te recibió a ti. ¿Cómo te recibió Cristo? ¿0 kilómetros? ¿Te recibió 0 kilómetros? No. Pero nosotros muchas veces queremos que nuestras amistades vengan sin fallas, que sean perfectos, que hagan todo como nosotros queremos, que sean buenos amigos, pero ni siquiera Cristo te recibió a ti así y tú quieres eso de las amistades. Tú tienes que amar incondicionalmente. Y como nos dice ahí ese versículo, nos recibió. Y recibirnos significa aprobar. ¿Ya? No lo llevó hacia el otro lado de que si la persona está cometiendo un error, lo tengo que aprobar ese error que está cometiendo. No habla de eso, sino solamente de recibirlo. ¿Ya? No hay que avalar los errores de los demás solamente por amarlo incondicionalmente, sino solamente recibirlos. Y cuando tú los amas, a pesar de que ellos no puedan tal vez forjar una verdad en base a su palabra, tú tienes que solamente amarlos. No tienes que tú intentar cambiar a esa persona. Porque si tú tratas de hacer eso, no se forma una relación de amistad. Se forma una relación de maestro-alumno, una relación tal vez de padre e hijo, amistades donde uno parece el papá y el otro parece el hijo, y eso no es así. Nosotros tenemos que amarlo y dejar que Dios obre en su vida, recibir. Así, y a la final, como le decía, tanto como Dios lo hizo con nosotros, nosotros tenemos que dejar que Dios también obre en la vida de esa persona y reflejar ese amor. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos o cualquiera, hasta que los aceptes tal como son, recién ahí podrán cambiar. Recién ahí podrán tomar ese paso. Porque lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Y lo vemos muchas veces en la iglesia, entra una persona y no lo recibimos. ¿Ya? No lo recibimos. Y esa persona, si no se siente acogida, ¿va a querer volver a la iglesia? Y también sale el punto ese, los críticos crónicos. ¿Viste cómo viene vestido? Por eso, ¿y qué quiere Dios de esa persona? Quiere que obremos en su vida, que seamos un amigo. Tal vez esa persona viene débil espiritualmente y nosotros nos volvemos sus críticos crónicos. Y lo alejamos en vez de
recibirlo. Dios te dice, recíbelo incondicionalmente, sin importar su condición. Y eso hay que obrar en la iglesia. Y así vamos a forjar amistades que nos van a fortalecer unos a otros. Y lo sacamos de nuevo del versículo que leímos anteriormente. ¿Qué nos dice Proverbios 17:17? Recién lo apuntamos a la parte final del versículo. Ahora lo vamos a tomar de la parte del inicio. ¿Qué nos dice? En todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempos de angustia. Pero te dice en todo tiempo. En todo tiempo. Incluso si está siendo un patán, incluso si él no te está amando incondicionalmente a ti, en todo tiempo tienes que amarlo. No debes amarlo solamente si él te ama. Eso no es lo que busca Dios en la vida de las personas. No es lo que busca Dios. Y volvemos a repetir, grafíquese ese triángulo. Tú amas a Dios, Él te devuelve y tú le das a la otra persona. Tú no lo haces, tú das y Él te devuelve. Porque hay momentos en la vida donde no es así. Pero Dios te ama constantemente, día a día, hora a hora, siempre va a volver. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Y déjame decirte esto, el hecho de aceptar hoy en día en el mundo es muy poco común, ¿ya? O de recibir unos a otros. No se aceptan incondicionalmente. Hoy en día estamos limitados en base a un amor condicional. Y los consejos que dan los amigos frente tal vez a una situación matrimonial es, déjalo, divórciate, ándate de ahí. ¿Y a dónde quedó el amor incondicionalmente que Dios te planteó en la palabra? Ven que es importante buscar buenas amistades que te den buenos consejos. Y es por eso que tenemos que seguir guiándonos en estos consejos que nos da su palabra. Y el quinto consejo que te da la Biblia es ayudar a las personas a sentirse importantes. Ayudar a las personas a sentirse importantes. Hay que tratar con dignidad a los amigos. Todo el mundo merece dignidad de parte tuya. Romanos 12, versículo 10 nos dice, amaos los unos, ¿ya? Y esa es la frase que más se repite en todos los versículos que hemos visto, los unos a los otros. Ese es el desafío, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos, otra vez los unos a los otros. Es una forma garantizada para la amistad. Ya tratar con aprobación a las personas cuando hacen lo correcto. Demostrarle dignidad, demostrarle honra. La apreciación sí o sí va a fomentar a la persona a sentirse bien. ¿Ya? Puesto su soberanía en Dios completamente, pero también de nosotros decirle, lo estás haciendo bien. Pablo lo hizo con Timoteo. Le dijo, va súper bien. Lo mismo debiésemos hacer con nosotros, tratar con dignidad a las personas. No tenemos que hacer totalmente lo contrario. Y eso es lo que nos dice Filipenses 2:3. Nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ya? No tienes que tú sentirte más que los demás, sino pone a los demás por sobre ti. Y esto no nos está diciendo que vamos a andar diciendo por ahí, yo no soy digno, nadie me quiere, todos me odian. No nos está diciendo eso su palabra, no nos está apuntando hacia allá, no nos está diciendo soy basura, valgo poco, los demás son más importantes que yo. No apunta hacia ese lado el versículo, de hecho no tiene nada que ver con tu autoestima, sino que está hablando hacia el otro lado. Por cierto, Jesucristo no murió por basura o por algo que no es digno. Jesucristo lo hizo porque tú eres importante para Él. Pero tú no tienes que tomar esa importancia y elevarla hacia las demás personas. Y uno de los ejemplos más grandes fue en Corintios. ¿Ya? ¿Recuerdan que lo aprendimos cuando vimos el tema de la cena del Señor o la Santa Cena? Que son los de Corintios. Un momento que era súper agradable, donde los demás tenían que compartir unos con otros, empezaron a vanagloriarse y a sentirse unos por sobre los otros.
en vez de compartir todo lo que tenía. El que llevaba aquel caviar con un asadito de un corte americano, le decía a este que llevaba guatita. Y le decía, mira lo que compré yo, mira lo que tengo yo. Y eso causó división dentro de la iglesia. Eso causó problemas, por lo cual hoy en día nosotros no hacemos esa cena antes de la cena del Señor. Por eso recibió un reto de Pablo, que le dice, recuerden ese versículo que el pastor siempre lo menciona, lo demás lo veré cuando vaya con ustedes. Ay, cómo recibió eso cuando Pablo llegó a esa iglesia, lo demás lo va a ver cuando llegue. Como ese de los papás cuando te dice, en la casa vamos a arreglarlo. Ya, le han dicho, ¿y cómo está usted? Se hace el dormido. ¿Quién se hizo el dormido cuando es chico porque sabía que le iban a retar en la casa? ¿Ya? Despierta. Y uno se hacía el dormido así, no se movía. ¿Ya? Lo mismo le dijo Pablo, pero era por ese problema que ellos tenían en la iglesia. Este versículo no lo aplicaron en nada en sus vidas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Anden bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Eso es lo que tú tienes que hacer con las personas. Lo estás haciendo bien, estás avanzando. No decir, mira cómo lo estoy haciendo yo, tenéis que copiarme como yo. No, se trata del otro. Los unos a los otros. Y siempre se devuelve, por eso le digo, cuando cumplimos su palabra, el otro va a hacer también lo que dice Dios y a ti te va a tratar bien. Tú vas a tratar bien a los demás y así va a ser hacia todos lados. Pero solamente mediante Dios. No importa quién sea, tú tienes que ayudarle. No importa la persona que sea, tú tienes que brindarle de honra. Y eso es lo que agrada a Dios. Número 6. Número 6, un consejo para forjar amistades saludables. Lo que tú debes aplicar en tu vida es ser compasivos. Y siempre me gusta graficar el hecho de la compasión y la pena. Cómo se grafica la diferencia entre ser compasivo y sentir pena por alguien. Lo grafico con este ejemplo que siempre lo menciono en jóvenes. Hay una persona, está lloviendo, de hecho un ejemplo de su palabra, está lloviendo, hay una persona que no tiene hogar, alguna persona con situación que no tiene hogar, tú pasas por el centro y lo ves y dices, ay, pobrecito, no tiene con qué abrigarse, vamos a orar por él. Y avanza, y avanza, te avanza. Y eso fue. Eso es sentir pena. ¿Ya? No es ser compasivo con la persona. El compasivo, ¿cómo se refleja? Tú ves a la persona que está ahí, está lloviendo, tal vez compras un paraguas, una manta, lo abrigas y le das un poco de dinero. Eso es ser compasivo. Y fue lo mismo que hizo Dios con nosotros. Dios vio a esa persona y les dijo, mira, ellos están dañados, están bajo pecado. Pobrecito, al infierno. Dios no sintió pena por nosotros, fue compasivo. Vio a esa persona dañada y dijo, voy a enviar a mi hijo para que se salve del infierno. Jesucristo demostró esa compasión. Hay que graficar esa distinta. Muchas veces decimos ser compasivos porque sentimos pena, pero no es así. La compasión te lleva a ti a moverte, a hacer cosas por las personas. No solamente a mirarlos y sentir remordimiento. Eso es lo que debemos apuntar. Por eso nos dice Romanos 12, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso te habla de compasión. No, mira, está feliz. Está llorando, pobrecito. No, tú vas y lloras con él. Eso demuestra la compasión. Eso es ser compasivo. Y eso es muy emocional. ¿Es emocional no gozarse con el que se goza? ¿Es emocional llorar con el que llora? Y Dios nos apunta hacia allá tal como aprendíamos la semana pasada. Dios quiere seres emocionales porque Él es emocional. ¿Él te consuela en los momentos difíciles? Sí. ¿Se goza cuando tú estás gozoso? También. De hecho, Él nos insta a aquello. Y es lo mismo, tú tienes que ser sensible ante las necesidades de los demás. No sirve un amigo que es insensible frente a los problemas de las personas. Tú tienes que buscar esa sensibilidad y debes estar en sintonía con esa persona. Si va a llorar,
llora con él. Si va a reírse, ríete con él. Si va a criticar, ahí no. ¿Ya? Recuerda, no tenemos que ser críticos crónicos. Si critica, no. ¿Ya? Pero en aquellas emocionales que puedas sentir, tienes que ser ese amigo. Ese amigo que sea compasivo con esa persona. Y una forma de saber si tú tienes verdaderos amigos que están siendo compasivos, tienes que mirarlo tal vez cuando tú estés en una época de éxito en cualquier ámbito de tu vida. Si se ponen felices porque tú estás siendo exitoso, es un verdadero amigo. Si se pone celoso, no está cumpliendo este punto. Te está sintiendo envidia. Gozaos con los que se gozan. Y si yo estoy teniendo un momento de éxito en cualquier área de mi vida, ¿debiese gozarse también conmigo? Y ese es un verdadero amigo. Pero si se pone celoso, no está siendo esa persona correcta. Ese amigo es alguien que se ríe de tus bromas, aun cuando no son tan buenas. ¿Ya? Porque tú quieres tener cierto gozo, ¿cierto? Y pues el chiste puede ser malo. Meruane, puede ser meruane, y usted se ríe igual con esa persona, porque tú te vas a gozar con la persona que se quiere gozar en ese momento. ¿Ya? Y es ese amigo que se compadece de tus problemas. Incluso si tus problemas no son tan grandes, se compadece igual de ti. Sé compasivo, ponte en sintonía con los sentimientos de las demás personas. Es una perspectiva de una persona sensible hacia las demás. Tienes que ser esa persona sensible. Y déjame darte otra forma en que nosotros construimos la salud relacional y construyes amistades saludables, que es el número 7, que es mantente con las personas en tiempos difíciles. Mantente con las personas en tiempos difíciles. Y un amigo es como un chicle, ¿ya? Te viene y te ayuda cada vez que estás en aprietos, ¿ya? Cuando comiste pebre y te olvidaste que tenías culto en 1 hora y no vayas a tu casa, aparece el chicle y te ayuda. Tenemos que ser esos amigos chicle. Cuando en el momento que estemos en aprieto, tiene que aparecer ese amigo, ¿ya? En el momento que el otro está dificultado, tienes que aparecer tú ahí para ayudarle. Porque Proverbios 18, versículo 24 nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Ya? Ese amigo muchas veces se va a hacer tu hermano en los tiempos de angustia, tal como le fue Jonatán para David. En el tiempo más difícil de David, donde estaban a punto de matarlo o lo buscaban para matarlo, fue un hermano. Fue ese hermano en los tiempos de angustia. Y tienes que buscar un amigo que esté en los triunfos, pero que también esté en las pruebas. Tienes que buscar ese amigo que cuando tú te sientes acorralado, él te acompañe en aquello para poder solucionarlo. De eso se trata, del compromiso que tú tienes hacia la otra persona, de poder guiarla. Y me encanta lo que dice Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 9-10, porque nos da una perspectiva de cuando trabajan dos personas por un objetivo. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y ese es un verdadero amigo, ¿cierto? Que cuando caiga no lo critique por haber caído, sino que lo apoye y lo ayude a levantarse. ¿Qué amigo está haciendo? ¿El que lo critica y después lo levanta? ¿O el que solamente lo está levantando? O incluso tal vez el que lo ignora. Y volvemos a esa, la amistad es por conveniencia, no por compasión. Cuando te conviene eres amigo de él. Y cuando no, vale. Cuando se equivoca, no. Tienes que ser compasivo y tienes que ser amigo en los tiempos difíciles. Y ahí, realmente, ahí se demuestran las verdaderas amistades. Porque cuando todo marcha con flores, color de rosa, es súper fácil. En todo aspecto. Cuando alguien me ama, ¿es fácil amarlo? Sí. Pero ¿y si me odia? Y empieza a costar. Lo mismo es en la amistad. Es súper fácil amar a una persona cuando le está yendo bien, cuando la acompañas, pero ¿y si se equivoca? Ahí realmente tienes que mostrar una verdadera amistad. Ese es el momento donde tú tienes que dar
las pruebas de que eres un verdadero amigo. Y ese amigo es al que tú le puedes contar tal vez las ideas más locas y te va a decir, sí, podrías probarlo, apuntar, podrías buscar ese amigo cuando tú necesites consejo, ese amigo te diga algo y tú no reacciones de mala manera porque ya le tienes una confianza que en los momentos difíciles te pueda aconsejar. Ese tipo de amigo tú tienes que buscar. Un amigo donde no te pongas a la defensiva cuando él te diga, ¿sabéis que estás haciendo esto algo mal? Avancemos juntos para poder hacerlo bien. Y ese es amigo que tú tienes que buscar, aquellos amigos que aman incondicionalmente. Así que revisemos algunos de estos principios sencillos de amistad que encontramos en el libro de Proverbios. Recuerde, tiene tarea buscar los versículos que nos mencionan de las 5 personas que mencionamos en el primer punto. Pero estos son los principios sencillos de una amistad. Después hagan chequeo en su casa, estoy cumpliendo acá, estoy faltando en esto, estoy fallando acá, porque los consejos que nos da Proverbios es interesarnos en las otras personas, que no se trate de nosotros, no tenemos que ser unos críticos crónicos, no tenemos que forjarnos y movernos así, hay que ser un buen oyente, ¿sí? Pronto para oír y tardo para hablar. Y tiene un beneficio extra que es, nos vamos a enojar menos, ¿cierto? O poco. Número 4, acepta a las personas incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo contigo. Número 5, ayúdalos a sentirse importantes. Honra a los demás. Ten a los demás por sobre ti, que tú no seas el importante. Número 6, sé compasivo con ellos. Demuestra tu compasión en obras, no en pensamientos. Demuestra obras hacia tus amigos. Número 7, mantente con ellos en los tiempos difíciles. Cuando las papas queman, ahí hay que estar con esa persona. Ahí se demuestra el verdadero amigo. Y número 8, que es muy importante y para mí debe ser el más importante dentro de una relación con una persona que debiese ser creyente, tal como lo vimos al inicio, es comparten a Cristo con sus amigos. Y tú debes sí o sí compartir las buenas noticias con las personas que están más cercanos a ti. Si no estás compartiendo las buenas noticias con tus amigos no cristianos, no estás siendo un buen amigo. ¿Ya? Si tienes amigos que no son creyentes y tú no le estás compartiendo del Evangelio, tú estás siendo un mal amigo. Sin adornarlo, sin decir nada. Estás siendo un mal amigo. Tienes que compartir del Evangelio con las personas que tú tienes a tu alrededor. Lucas 8:39 le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Si Dios hizo algo hacia ti, tú tienes que mostrárselo a los demás. Les pregunto a ustedes, ¿Jesucristo ha hecho algo por ti? ¿Lo ha hecho? ¿Una vez? Muchísimas veces. ¿Y le has dicho a alguien al respecto de aquello? ¿Le has compartido a tus amigos más cercanos cuán bueno Dios ha sido contigo? Y hablamos de esos amigos no creyentes que tenemos en nuestra vida. ¿Le has compartido cuán bueno Dios ha sido contigo? Si tú le compartes el Evangelio, ese va a ser un amigo para la eternidad, no solamente un amigo terrenal, porque Él va a estar contigo en el cielo cuando venga el Señor por nosotros. ¿Tú quieres un amigo momentáneo o un amigo por la eternidad? Y eso es lo que es buscar. Y la pregunta, déjame preguntarte esto, ¿estará alguien en el cielo gracias a que tú le hablaste? ¿Hay alguien hoy en día que va a estar en el cielo gracias a que tú te acercaste a hablarle? Y sabemos que Dios es el que obra, obviamente, nosotros no somos los que lo llevamos a la salvación, pero ¿tú has hablado para que la gente conozca de Cristo? ¿Alguien va a estar en el cielo gracias a que tú le hablaste? ¿Sí? ¿No?
Este es el desafío. ¿Quieres ser un buen amigo? Tienes que hablarle a los demás de Cristo. ¿A quién necesitas hoy decirle cuánto Dios ha hecho por ti? ¿Qué amigo tienes en tu vida que no le has hablado en Dios y que necesita escuchar lo que Dios ha hecho por ti? ¿Se te viene alguien a tu mente? ¿Hay alguno por ahí que no le has hecho el trabajo tal vez que hace un buen amigo? ¿A quién necesitas tal vez invitar a un servicio a esta iglesia? ¿O a esta reunión que lo has pasado por alto y jamás le has dicho, te invito a la iglesia un día? Y hay personas, porque siempre se nos vienen a la mente. Los verdaderos amigos, tal como decía, siendo franco, los verdaderos amigos no dejan que la gente cercana se vaya al infierno. No lo dejan, sino que hacen lo mejor por esa persona, y lo mejor que podemos hacer por una persona hoy en día es hablarle de Jesús. Lo mejor, no hay más opciones, es hablarle de Cristo a las personas que están cerca tuyo. Tal vez podrías plantear esta idea, que te acercas a ese amigo y le dices, ¿sabes qué, amigo? Ejemplo, no sé, Andrés. ¿Sabes qué, Andrés? Te quiero pedir perdón. Y el amigo dice, ¿y perdón por qué? ¿Sabes que yo te he ocultado algo y he tenido un secreto en mi vida hace 20 años? Y el amigo queda a pensar, ¿qué hizo? ¿Qué me hizo? Algo me relacionó. Y usted lo va a tener ahí pensando y le dice, ¿sabes qué? Yo hace 20 años he callado la cosa más importante en mi vida y no te lo he dicho a ti. El amigo va a seguir pillado ahí en lo que usted le está diciendo. Y usted va a venir y le va a decir, es un secreto y de verdad te quiero pedir perdón por no habértelo dicho. Tiene que generarle la curiosidad en su corazón y decirle, quiero pedir perdón y quiero que tú me perdones por haberte mantenido ese secreto de la cosa más importante que me ha pasado en mi vida. Y él obviamente decir, dime. Y ahí tú te abres y le dices todo lo que Dios ha hecho por ti. Y le pides perdón por no haberle hablado de esa persona tan importante en tu vida por los últimos años. Si tal vez no sabías cómo hacerlo, aquí tienes un ejemplo de cómo avanzar en aquello. Pero hay muchas oportunidades y muchas cosas y formas como vamos a acercarnos a aquello para compartir el Evangelio. Pero si quieres ser un buen amigo, tienes que compartir del Evangelio. Las personas más cercanas a ti tienen que ver en ti que tú quieres compartirle para que no se vayan al infierno, que tú quieres salvarles. Lucas 6:31 nos dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Trata a las personas en la forma que tú quieres ser tratado. Y alguien lo hizo un día por ti, porque te compartió y te habló del Evangelio. Y tú tienes que hacerlo de la misma forma. ¿O alguien se arrepiente aquí de haber que alguien le haya hablado de Cristo? ¿Alguno se arrepiente de que alguna persona se le acercó y le habló de Cristo hace 20 años atrás, 15 años, 2 años? Nadie, porque fue una bendición para nuestras vidas. Y como quieres que te traten a ti, tú tienes que tratar a los demás. Y eso conlleva compartir el Evangelio a esos amigos cercanos que no son creyentes. Y eso te va a llevar a tener una relación saludable, a tener una relación como nos manda su Biblia en Proverbios y en varios versículos más. Así que toma todos estos principios, aplícalos con todos los amigos que tú tienes tal vez en tu vida y vas a generar cambios en tus relaciones que tú no puedes imaginar. Vas a lograr esos cambios y vas a ser un buen amigo como Dios nos manda que seamos amigos. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Ser ese buen amigo, apoyar en los momentos difíciles, ser ese buen amigo, ser compasivo, ser ese buen amigo que no va a criticar lo que haga el amigo, sino que lo va a amar incondicionalmente, o hacer una amistad como el mundo. Dios te dice, sé este amigo. Cumple estos 8 puntos que podemos ver en Proverbios. O sigue siendo tal como estás y no vas a generar el impacto que tal vez podrías tener si sigues los mandatos del Señor Jesucristo. Ese es el desafío que tenemos. ¿Vamos a ser un buen amigo o un mal amigo? Y ahí es la decisión personal. Vamos a orar. Señor Padre amado, te agradecemos por este mensaje que traes a la vida de todos, Señor. Me incluyo. Muchas veces nos hemos comportado como un mal amigo, Señor.
Tal vez pensábamos que estábamos haciéndolo de la mejor forma, pero no revisamos en tu palabra cómo ser un buen amigo. Y ahí es donde nosotros, Señor, y tu Espíritu Santo nos golpea ahí nuestra mente y nos dice, estabas haciéndolo mal, pero tienes una oportunidad nueva de ser un buen amigo, de ser un verdadero cristiano y esa cristiandad te lleve a ser un buen amigo en la vida de las demás personas. Señor, te pedimos que ahora en adelante vamos a aplicar estos conceptos, estos fundamentos que pudimos ver en tu palabra, Señor. Podemos impactar mucho más de lo que nosotros nos imaginamos cuando obramos contigo al lado, Señor. Cuando obramos en base a tus principios que tú nos mandas, Señor. Bendícenos, recuérdanos, que nuestra mente no se quede tranquila con estos puntos que vimos hoy día, Señor. Que podamos ser ese buen amigo, que podamos amar incondicionalmente, Señor, que podamos interesarnos en otras personas, que ya no se trate de nosotros, Señor. En este mundo que piensa tan egoísta, que ya no se trate de nosotros, sino se trate de los demás y cómo podemos bendecir a los demás. Ayúdanos, Señor, también a hacer sentir importante a las otras personas. Honrar a los demás, que no se trate de nosotros, Señor, que seamos humildes, Señor, como tú lo fuiste también cuando viniste a la tierra. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, porque todas estas características que están mencionadas acá, tú las cumpliste, Señor, desde un principio, cuando creaste la tierra, hasta cuando bajó Jesucristo a la tierra. Jesucristo cumplió cada una de aquellas con las personas que lo rodeaban. Y ya vimos el impacto que tuvo, Señor. Ya vimos ese impacto que logró Jesús en la vida de las personas. Y ese mismo poder que estuvo en Jesucristo es el mismo poder que nosotros tenemos hoy en día para transformar vidas, Señor. Es el mismo poder, Señor, que recibimos cuando tuvimos al Espíritu Santo para poder obrar, Señor, en las amistades que tenemos. Para hacer sentir importante a las personas, para ser compasivos, para mantenernos en los tiempos difíciles, Señor, como tú lo haces con nosotros. Cuando nos cobijas a través de tu palabra, cuando nos cobijas con el Espíritu Santo y sentimos tu presencia en aquellos momentos difíciles que pasamos en nuestra vida. Queremos ser como tú, Señor, pero en específico queremos ser amigos como tú has sido amigo con nosotros, Señor. Ayúdanos a cumplir aquello. Y ese es el desafío que tenemos hoy en día, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Ser ese verdadero amigo como lo manda tu palabra, Señor. Te pedimos ayuda para poder cumplir aquello. Cada corazón me imagino que quiere mejorar en su vida. Cada corazón quiere mejorar su relación con las personas. Pero debemos cumplir esto que tú nos mandas, Señor. Ayúdanos y bendícenos para parecernos más a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.